Saludos hermanos y hermanas, muy buenos días. Yo soy la diaconisa Vilma Vélez Roldán, miembro de la Tercera Iglesia Presbiteriana en Balboa, aquí Mayagüez, Puerto Rico. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con alegría saludamos a quienes están presentes y a quienes nos siguen por internet. Hoy es domingo 23 de marzo del 2025, celebrando el tercer domingo de la Cuaresma. Somos 4 iglesias presbiterianas en Puerto Rico transmitiendo este culto unido. La Iglesia Presbiteriana Portacheli en San Germán, la Primera Iglesia Presbiteriana en Añasco, la Iglesia Presbiteriana El Buen Pastor en Maricao y la Tercera Iglesia Presbiteriana en Balboa, Mayagüez, de donde estamos. Que a Dios sea la gloria. Al comenzar este culto, afirmamos que Dios se ha revelado al mundo para que conozcamos el amor. Hoy adoramos a Dios y le damos gracias por su misericordia y bondad. Amén. Amén. Oremos en alabanza a Dios, dirigidos por el presbítero Carlos Hernández Plugues, miembro de la Primera Iglesia Presbiteriana en Añasco, Puerto Rico. Bueno, pues yo voy a orar, pedirle a Dios, esta mañana por este culto. Bendito Jesús, Padre, en nuestras vidas, delante de tu presencia estamos y te damos gracias, Señor. Gracias porque hemos llegado hasta tu casa, Señor. Porque qué alegría, qué gozo es estar en tu templo, Señor. Alabándote y bendiciendo tu nombre, adorándote, Señor. Bendice cada uno de los hermanos que están aquí presentes, los que nos están viendo por internet. Permite, Señor, que tú llenes nuestras vidas de tu presencia y estés en todo momento, en todo lo que se haga aquí en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú estás en nuestras vidas y nos llenas todos los días. Mira a los que no han podido llegar, Señor. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos ahora a cantar un popurrí de cánticos cristianos. Así que cojan la maratita. Amén. El güirito. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, que me ama, que me ama, que me ama, hijo del amor, que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús, que nos ama, que nos ama, que nos ama con tierno amor, que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, que me ama, que me ama, que me ama, y con tierno amor, que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos
La confesión de pecados personal. Vamos a estar un breve en silencio y confesemos nuestros pecados a Dios. Amén. Hermanas y hermanos, testificamos que Dios ha perdonado nuestros pecados. En la gracia de Jesucristo hemos recibido el entendimiento para hacer la voluntad de Dios. Así, en las próximas tentaciones tendremos la fortaleza para resistirlas. Sigamos cantando y en esta ocasión la paz esté con nosotros. Usa tus manos, usa tus manos. ¡Aleluya! La paz esté con nosotros. Siempre está la paz. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Y con nosotros siempre esté la paz. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Vaya, y conmigo siempre la paz. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Y con nosotros siempre esté la paz. Ahora tendremos la palabra con la hermana Alba Acevedo Bonilla, miembro de la Tercera Iglesia Presbiteriana en Mayagüez. Ella nos leerá el Evangelio para hoy en San Lucas, capítulo 13, versos del 1 al 9. Hermanos, por favor, ponerse de pie en señal de reverencia al Señor. El Evangelio para hoy se encuentra en San Lucas, el capítulo número 13, los versos del 1 al 9, y lee así. En aquella ocasión, algunos habían llegado, contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos, cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás galileos? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Sión eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar frutos en ella, no encontró nada. Así que dijo al viñador: mira, ya hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, contestó al viñador, déjela todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono.
Tal vez así, más adelante, dé fruto, de lo contrario, córtela. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. El sermón estará a cargo del reverendo José Ángel Morales Meléndez, moderador de la Comisión Administrativa de esta iglesia y miembro del Presbiterio del Suroeste. Señor nos bendiga en esta mañana. Damos gracias porque Él y solamente Él es el que nos permite levantarnos temprano en la mañana y prepararnos para agradecer su presencia en nuestras vidas y la oportunidad de existir. Cuando nos damos cuenta de que es un privilegio estar vivos, y si estamos vivos es porque Dios así lo ha permitido, y estando vivos podemos alabar y glorificar el nombre de Dios. Como decía el pensador en el Antiguo Testamento, solamente los vivos pueden alabar al Señor en este nivel de la vida. Así que agradecidos todos porque nos levantamos esta mañana y pudimos llegar a este lugar para de alguna manera rendir honor y culto, o como decía nuestra hermana Alba, reverencia a ese Dios que es tan misericordioso, y llegar a este lugar y compartir con los hermanos que nos ven a través de la ciencia, de la maravilla de la internet, donde uno puede conectarse. Allá los hermanos en Venezuela, particularmente Ángel y Sonia, que andan por allá, otros hermanos en México, otros hermanos en Cuba, República Dominicana, en diferentes regiones de los Estados Unidos, y ser un solo pueblo que adora y damos testimonio de un Dios vivo. Estos relatos de la Cuaresma, porque hoy la lectura del Evangelio nos habla de un relato, como todos estos domingos, ¿no?, que son los relatos o los cuentos o las historias cuaresmales, ¿no?, de la Cuaresma, casi todos ellos son un llamado a la reflexión y un llamado al arrepentimiento, una súplica para que modifiquemos nuestras conductas, nuestra forma de ser frente a la presencia de Dios. Así que estas historias cuaresmales tomémosla como penitencia, como meditaciones de Cuaresma, ¿no?, donde reflexionamos, donde de alguna manera podemos acercarnos más a Dios en este tiempo. Y esta historia de hoy es sumamente interesante porque nos va a hablar, nos va a contar de dos sucesos que hasta este momento nosotros no teníamos conocimiento. Hay un orden en la liturgia de Cuaresma en preparación a la Semana Mayor o la Semana Santa, donde se utilizan textos bíblicos, tanto del Evangelio como de las cartas apostólicas, como del Antiguo Testamento, haciendo un llamado precisamente a la reflexión, a esos momentos donde uno tiene que mirarse hacia el interior de uno, y ahí uno rebuscando las cosas negativas que uno tiene a veces y echarlas fuera. Es una de las formas que utilizo para hablar del arrepentimiento, ¿no? Es sacarse lo negativo de uno, las contradicciones de la vida de uno, echarlas fuera y llenarlas o llenar ese espacio con la presencia de Dios a través de su palabra. Y esta historia
de hoy del Evangelio nos narra dos sucesos que definitivamente son nuevos a nuestra memoria en el orden cronológico del relato bíblico. Y Jesús está constantemente enseñando. Yo creo que por eso es que tiene el nombre de maestro, el maestro de maestros, el rabino, ¿no? El rabí, aquel que tiene conocimiento de Dios, ese que hablaba como quien tiene autoridad. Son conceptos que el Evangelio nos va a traer sobre una descripción de Jesús. Alguien que hablaba con autoridad, como quien tiene autoridad, como que tenía conocimiento de hecho, de experiencia sobre lo que estaba diciendo. O sea, no era cualquier predicador, era un hombre con una profundidad como que era hijo de Dios mismo, según la teología de nuestra iglesia y de muchas iglesias también. Y en ese sentido, la historia de hoy nos cuenta que Jesús estaba en su ministerio, ¿no?, de la predicación, de la enseñanza, y se acerca a una gente, tal vez por curiosidad de lo que Jesús hablaba, o de alguna manera para comprobar si realmente Jesús era eso que constantemente decían de él. Y este encuentro no es un encuentro filosófico, tampoco es un encuentro religioso, ¿no? Sino es una charla informal, es una conversación de este grupo de hermanos que llega a darle una noticia a Jesús, que para nosotros es nueva. Y oiga cómo esta gente llega donde Jesús para darle una noticia. Acuérdense que en ese tiempo no había internet. No es cuestión de levantarse y coger el teléfono y conectar para ver las noticias del día. No hay CNN, no hay Telesur, que es una estación muy importante. Se puede conectar a través de YouTube. Tú buscas Telesur y ahí usted va a encontrar noticias de Latinoamérica, Centroamérica y de otras partes que CNN no va a transmitir, ni CNN en inglés ni en español. Y hay canales alternativos, o el canal 7 de Nueva York, excelente, muy bueno, tiene varios periodistas puertorriqueños ahí, y nos hablan de la comunidad puertorriqueña, y de vez en cuando pasan noticias de Puerto Rico. O sea, nada de eso existía en los tiempos de Jesús, y para dar las noticias y los sucesos se iba de boca en boca, de gente en gente, que yo creo que es un principio muy bueno porque mantiene la interrelación humana. Pues llega esta gente con una noticia para Jesús. Dice, en este mismo tiempo estaban algunos que le contaron lo siguiente a Jesús. Esta gente va a darle una noticia a Jesús. Bueno, si podríamos decir, puede ser una noticia, puede ser un chisme, puede ser una historia, puede ser un acontecimiento extraordinario o sensacionalista. La cosa es que llegan donde Jesús a contarle esta historia. Tal vez porque estaba de boca en boca o porque esa era la noticia de la semana. El asunto es que este grupo de personas que llega donde Jesús había sido impactado por esa noticia que vamos a escuchar ahora, que era una noticia no usual. No hablaba de un jobo, hablaba de algo que impactó la vida de los que se acercan a Jesús, y el interés de estos que vienen con la historia a contarse es ver la reacción de Jesús, porque la noticia en sí misma era un poco conflictiva y no se podía responder a esa noticia inmediatamente. Había que pensar cuál iba a ser la respuesta ante ese suceso que iba a ser contado. En ese mismo tiempo, estos hombres van a donde Jesús y le cuentan
acerca de unos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Esa es la noticia, que para nosotros en esta época de Cuaresma es nueva. En la cronología de los relatos bíblicos, pues nos llega esta noticia como le llega a Jesús. Escuchémosla nuevamente. Dice esta noticia: le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Hay que leerla 2 o 3 veces para poder entenderla, pues se presta confusión. Pero cuando la leemos con detenimiento, la noticia, dicho de una manera más clara, sabe Jesús que Pilato era el gobernante romano de aquel momento en ese territorio, ha asesinado, porque es Pilato que manda asesinar a este grupo de Galileos que había subido al área de Jerusalén a adorar en el templo. Por tal razón, allí hacían sacrificios y probablemente llevaron todo lo necesario para realizar aquellos sacrificios a Dios. Y había, obviamente, un derramamiento de sangre en esas ofrendas que se iban a hacer. Y lo que dice la noticia es que Pilato había mezclado la sangre de aquellos animales que iban a ser o que fueron ofrecidos en sacrificio con la sangre de los galileos que fueron a ejercer su derecho de adorar a Dios en el templo. O sea, mezcló la sangre de aquellos porque los mató, y al matarlos mandó a coger la sangre de esos seres humanos y la mezcló con la sangre del sacrificio. El texto bíblico, y por más que hemos buscado, no nos dice el motivo y la razón por la cual Pilato mandó asesinar a aquellos hombres. Recuerden que Pilato es un representante de la ley romana que administra la justicia, que tiene en sí el poder para tomar decisiones sobre la vida de los demás. Pues había decidido que esos hombres que fueron a adorar había que matarlos, y para hacer un escarmiento todavía más profundo mezcla la sangre de los sacrificios con la propia sangre de aquella gente. Obviamente eso es una noticia escalofriante. Podríamos decir que es una noticia sanguinaria, ¿no? Porque habla de sangre. Y uno puede imaginar tantas cosas. ¿Por qué un gobernante decide mandar a matar a una gente? No establece un proceso de ley, ¿verdad? Ese no era el proceso que había en Roma. Había un proceso de ley el cual se te acusaba, se presentaban cargos y eran las autoridades las que decidían cuál iba a ser el castigo. Tal vez eso sucedió así, pero esta gente viene a contar la historia sensacionalista. Mira, mezclaron la sangre del sacrificio con la sangre de los que fueron a realizar el sacrificio. Eso se parece un poco, ¿verdad?, cuando uno oye una noticia. Mira, te enteraste de que aquel tropezó y se cayó. Y entonces el que la oye dice, bueno, sí. Y va más adelante y dice, mira, ¿sabes que fulano se cayó por un barranco? Entonces cambia vertiginosamente el mensaje original y por ahí siguen añadiendo y añadiendo. Y termina la noticia diciendo, mira, se cayeron cientos y cientos por un bajante y se murieron todos, o hubo un temblor. Bueno, lo exageran. Sin buscar a profundidad qué fue lo que realmente sucedió. Este texto bíblico nos presenta a ese grupo de seres humanos llevándole esta noticia a Jesús de una forma espeluznante. Son los momentos donde uno, como exégeta, como analista
de las palabras del Escrito, pues puede poner en duda no la palabra de Dios, pero sino el suceso. Aquellos hombres van a contar una historia que obviamente es súper exagerada, porque si esa fue la reacción de Pilato, de que mandó a matar a aquella gente, eso podía provocar una revuelta en el pueblo, más allá de lo que estaba sucediendo políticamente en esa área de la Palestina. Bueno, el asunto es que llegan a dar esa noticia a Jesús, para que haya una reacción. Yo no sé cómo ustedes, los que están aquí en la iglesia, los que nos ven por Facebook Live, reaccionan ante las noticias. Si reaccionamos inmediatamente, llamamos por teléfono, mira, oíste la noticia, y por ahí seguimos añadiendo y diciendo cosas que la noticia no dice. Pero la cosa es que reaccionamos. Y ellos querían que Jesús reaccionara a esa noticia. Y Jesús responde de dos formas y con dos situaciones muy particulares. La primera de ellas es que hace un análisis no en sí de la noticia, sino de la posición, de la forma o la conducta o el pensamiento de los que traen la noticia. La primera reacción de Jesús ante esta noticia es el comportamiento de los que traen la noticia. Y Jesús, respondiendo, les dijo lo siguiente: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Ustedes que me traen la noticia, ¿ustedes creen que estos galileos que fueron asesinados, que su sangre fue mezclada con la sangre del sacrificio, eran los más pecadores de los galileos? Obviamente eso no está en la noticia. Cuando usted analiza el texto, eso no fue lo que ellos fueron a presentarle a Jesús, pero Jesús, conociendo el corazón y la mente de esos que vienen a traer la noticia, le dice: ¿ustedes realmente creen que esos galileos eran más pecadores, eran los superpecadores de los galileos? Os digo que no eran los pecadores grandes de los galileos. Ahora les digo algo: si ustedes no se arrepienten, todos ustedes pereceréis igualmente. Obviamente es una respuesta bien controversial. Dice, no solamente ellos murieron, sino si ustedes no se arrepienten y siguen con esos cuentos y regando historias y sin realmente digerir bien qué fue lo que pasó, si ustedes no se arrepienten, ustedes también van a tener un final como el de ellos. Es como dándole una categoría a los chismes, a los cuentos de camino, a un nivel de pecado, tan pecado, que le puede provocar un desenlace final. Una vez dicho eso, Jesús entonces responde con una noticia. Esta es la noticia de las noticias, ¿no? Ante esta noticia que le dan estos hombres, Jesús responde con otra noticia. Y en el versículo 4 del capítulo 13, Jesús le dice: ¿o ustedes no saben de aquellos 18 sobre cual cayó la torre de Siloé, en Siloé, y los mató? ¿Pensáis que eran más culpables de que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Una noticia que también es desconocida para nosotros. Jesús le dice: pero ¿acaso ustedes me trajeron esta noticia, verdad? Esta otra, ¿ustedes la saben? De que se cayó una torre en Siloé, y cuando cayó la torre mató a 18 seres humanos. Óigame, esta es la historia cuaresmal de las muertes, ¿no? Porque los galileos que son asesinados por Pilato, y aquí una torre en Siloé se derrumbó y le cayó encima a 18 personas y las mató.
Usted me puede decir, bueno, pastor, eso fue un periódico, ¿no? Ese era el vocero de ese tiempo, ¿no? O sea, ¿se acuerdan cuando decían que el vocero se podía exprimir sangre porque todas las noticias que daban eran de muertes, asesinatos? Porque es lo más que se vendía, ¿no? Hay como un morbo. Si usted pone, mira, un estudiante de la escuela Benito de Cerezo sacó perfecto en la parte de matemática del College Board y fue invitado a estudiar en una universidad. Nadie le interesa eso. Ahora usted diga, mira, mataron a 20, uno que iba en bicicleta con una ametralladora. Eso llama la atención. Entonces, estas dos historias son dos noticias que tienen que ver con muertes. Y muertes trágicas. Porque que maten a una gente que va a la iglesia, en este caso iban al templo a hacer sacrificios, y que el gobernante los mande a matar y entonces hace un mejunje ahí, mezcla sacrificios con la muerte, o esta torre que se cayó sobre una persona, realmente son tragedias. Son tragedias, y el planteamiento que está haciendo Jesús decía, estos que murieron por causa de Pilato y estos que murieron por causa de la torre que cayó, no eran más pecadores que nadie, eran gente común y corriente que están sujetos o estaban sujetos a los vaivenes de la vida. Estos que mueren, no mueren porque eran asesinos, no mueran porque eran gente mala, no mueren porque eran soldados en una guerra, sino mueren porque están viviendo. Y para poder morirse usted tiene que estar vivo. Eso es una regla única y exclusiva. Dice, esta gente común y corriente, olvídense de que si eran pecadores o no eran pecadores, eran gente que fueron víctimas de las circunstancias de la vida. O yo le podría preguntar esta mañana, yo tengo un ritual que mi nieta que está hoy aquí presente y Vilma saben que dice, pero abuelo, José, tú siempre pones las noticias. Pues yo pongo CNN en inglés, pongo CNN en español y pongo Telesur y paso al canal 7 de Nueva York. Y ahí me entero de las noticias más importantes del día. Porque después empiezan a repetir. Eso es los domingos. En semana pues lo pongo en el canal 4 y paso al canal 168 en cable, que es ¿cuál es? Sí, que es se me olvida el nombre de esa estación, que es muy buena, el noticiero es muy bueno. Porque Tele 11, porque me mantiene informado de las cosas, pero generalmente es asesinato, guerra, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Israel, lo que pasa en Rusia, todo ese tipo de cosas. Así que frente a eso, pues entonces uno dice, bueno, ¿qué yo puedo esperar? Estas dos noticias para ese grupo de personas eran impactantes, pero definitivamente esta mañana oía que Israel reinició los ataques a Gaza y van, creo que 400 y pico muertos en un par de días por bombardeos y ataques que están haciendo los israelitas en Gaza, que están en medio de supuestamente de un alto al fuego. Sí, me pregunto, esa gente que mueren porque eran terroristas, porque estaban amenazando a alguien. No, eran seres humanos como usted y como yo, padres y madres, y tal vez uno que otro soldado terrorista que fue asesinado ahí. Bueno, como que eres un ser humano. Podríamos preguntar, o sea, no de los 50.000 que han muerto desde que inició ese conflicto, tanto en Ucrania y Rusia como en Gaza, Israel, todos esos que han muerto eran personas malas, eran asesinos. No, eran gente como usted y como yo, que son víctimas de las circunstancias de la vida. Y ahí entonces estos dos textos bíblicos, estas dos historias, me llevan a mí a pensar lo que yo compartía con ustedes hace muchísimo tiempo, donde
se lanza una pregunta: ¿por qué los buenos sufren? ¿Verdad? ¿Por qué gente inocente sufre? Y es una pregunta basada en un famoso libro que escribió un rabino, un contemporáneo, un israelita, rabino, que escribió un libro que se llama When Bad Things Happen to Good People, cuando cosas malas pasan a gente buena. Me perdonan mi inglés. Mi nieta dice que mi inglés es muy malo. Ahí está haciendo así. Diferente a ella, que es excelente en ese lenguaje. Cuando cosas malas pasan a gente buena. O sea, ¿cómo yo puedo explicar? Un padre, una madre, unos hijos reciben una bomba allá en Ucrania por los aviones rusos, o viceversa, o en Israel. Y este rabino escribe ese libro porque cuando su hijo adolescente enferma y muere, él entra en crisis y se preguntó lo mismo: ¿por qué cosas malas me pasan a mí que soy bueno? Porque él era un rabino, toda la vida dedicada al servicio de Dios en la sinagoga. Se enferma el hijo, Dios no lo sana, se muere. Entonces él tiene que comenzar a replantearse lo que este texto bíblico de Jesús nos plantea. ¿Por qué estos galileos que fueron al templo fueron asesinados? ¿Por qué una torre se cae y muere tanta gente? Eso nos recuerda la famosa Torre Gemela en los Estados Unidos, que fueron destruidas, y allí había un montón de puertorriqueños y puertorriqueñas y de otras nacionalidades que no tienen que ver nada con terrorismo, no tienen que ver nada con la guerra. Sin embargo, fueron asesinados ahí y murieron. ¿Qué explicación podemos dar a eso? Porque los vaivenes de la vida, contrario a lo que algunos predican, no hay garantía de que usted no pueda ser víctima de esos vaivenes de la vida. Y acuérdense que para morirse usted tiene que estar vivo. Este texto bíblico nos plantea algo muy interesante. Y lo interesante es que nos lleva a pensar el valor de la vida. Esos que fueron a adorar a Jerusalén fueron libremente, fueron porque se sentían felices en adorar a Dios. Pero en su práctica religiosa fueron asesinados. Entonces usted me podrá decir: pues mejor se hubieran quedado en su casa y no ir a adorar a Dios. Entonces uno no saldrá nunca de las casas. O como esta gente de la torre de Siloé que le cayó encima. Si se hubieran quedado en su casa no le hubiera pasado eso. Pues entonces vivirían prisioneros. Pero lo importante de este texto bíblico es que el llamado es a que apreciemos la vida. Que las cosas a gente buena le van a pasar independientemente vayamos a la iglesia o no vayamos a la iglesia. Hagamos sacrificios, adoremos. Estamos expuestos a los sinsabores y los vaivenes de la vida. Nos da enfermedades. ¿Cuántas enfermedades yo he pasado y las que tengo? Hay algo curioso que yo siempre digo y que cambió mi forma de ver el mundo. Cuando a mí me diagnosticaron con cáncer, yo me fui solo porque yo me sospechaba, cuando llevé todos los análisis finalmente al médico, que el diagnóstico iba a ser negativo. Y cuando me dijeron, el médico me dijo: mira, empezó a mirar todos los resultados, dice: mira, definitivamente la biopsia dio positivo, tienes cáncer. De los 7 pruebas que te hicieron en la biopsia, de las 10 pruebas que te hicieron, 7 dieron positivo. Así que no hay margen de equivocar. Tienes cáncer y tienes que enfrentar esa situación. Entonces, cuando te dicen a ti que tú tienes cáncer, pues uno se le rompen todos los esquemas. Y entonces uno tiene que decir: bueno,
yo no me imaginaba esto, se me acabó la vida. Ahí es el momento donde entonces uno descubre el valor de la vida. Porque hasta que no te dicen que tú te vas a morir, tú existes, vives sin apreciar ese regalo de Dios. Cuando te dicen, mira, te quedan 6 meses de vida, te queda 1 año de vida, te quedan semanas de vida, entonces ahí uno dice, váyate, y uno se aferra a la vida. O como mi nieta que está aquí, ¿no? Hace 2 años la diagnosticaron con leucemia linfática aguda, a los 2 años. Y las probabilidades de sobrevivirla eran, ¿verdad? No eran muy buenas. Y prácticamente vivió 1 o 2 años, 1 año tú estuviste en el hospital, viviendo. Ella decía que esa era su otra casa. A los 2 años. Entonces, todo se conmociona en la casa, se conmociona el papá de ella, la mamá, las abuelas, nosotros los abuelos, todo. Porque entonces uno es el momento donde uno aprecia la vida, en vez de uno apreciar la vida desde antes, darle el valor que corresponde, como hace Jesús en este texto bíblico. Pues no es hasta que nos dice, mira, se te acabó el tiempo. Ah, pero dame un ratito más, cuando uno está jugando una maquinita. ¿Verdad? Y ya dice, game over. Ah, nos damos una peseta para seguir jugando, ¿no? Entonces uno aprecia lo que está haciendo. Pero cuando te dice que se va a terminar, porque obviamente todo se termina. En el caso de mi nieta, como en el mío, pues recibimos la bendición de Dios y se nos extendió la vida más allá de lo que pensaba. Y en el caso de mi nieta, lo vuelvo y lo seguiré testificando. Cuando yo fui a visitarla, una de las veces que fui a visitarla allá al Hospital San Jorge, que está el Hospital San Jorge de Santurce, y está el Hospital de Niños Centro Médico, que se especializa en el cuidado de niños. Cuando vengo de regreso de verla y llevarle algunas cosas que me pidió, particularmente mi hijo, que necesitas algo, y dice, sí, lo primero que quiero es que me traigas una Biblia. Y eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Mi esposo y yo le enviamos una Biblia y se la llevamos allá al hospital. Por lo menos pidió algo bueno, ¿no? Una Biblia, porque entonces apareció lo que es la vida, lo que es la existencia y lo que es la presencia de Dios. Y regresando del hospital, por allí como por Dorado, ya mi pecho, mi corazón, esto era como que una presión que me asfixiaba. Ahí entonces yo detengo mi automóvil, me paro en una esquina y comienzo a pelear con Dios. Aún siendo ministro, y ahí donde entonces yo le digo, Señor, porque yo estaba también atravesando mi proceso de cáncer en el momento que ella estaba también saliendo de su crisis. Y digo, para eso me has permitido vivir, para ver sangre de mi sangre morir. O sea, eso impacta a uno. Una nieta se va a morir, todo ese tipo de cosas. Y entonces, dentro de la guagua, y lo testifico y lo testificaré toda mi vida, dentro de la guagua yo oigo una voz que me dice, ¿acaso no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Vuelvo y se lo repito, hay una voz así audible, tan clara como yo espero que me estén oyendo, los que están aquí me oyen, que me dijo, ¿acaso no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Bueno, para decirle más y no alargar mucho esto, la gloria de Dios cumplió 15 años estos días. Amén, amén. Y ahora le celebramos los quinceañeros y ahora nos vamos a un viaje. Ahí estamos bromeando porque nos vamos en un crucero con mucho sacrificio. Todos hemos hecho cosas, hemos hecho alcancía, hemos hecho de todo y nos vamos próximamente a celebrar la gloria de Dios que cumplió 15 años. Y ha podido desarrollarse, juega del equipo de voleibol de las playeras de Isabel, juega del equipo
de voleibol de la escuela donde estudia, Frober Bilingual School. Por eso le dije que hablaba mejor inglés que muchos de nosotros. Entonces, y en el caso mío, pues, estoy todavía dando tumbos por ahí de haber sido diagnosticado, metasticé, porque luego de tener un cáncer en un sitio se me pasó a otro sitio, y ahí entonces empiezan a darme quimio, radio y todas esas cosas que dan a los tratamientos hasta el día de hoy. Pero es cuando te dicen eso, que te queda poco tiempo, es que esto es una experiencia de la vida. Jesús le está diciendo a esta gente, con relación a eso, ¿acaso ustedes creen que estos que murieron por causa de Pilato y los de la torre de Siloé son más pecadores por esas cosas que le pasaron? No. Todos estamos expuestos a los vaivenes de la vida. Lo que hay que hacer es apreciar la vida. Y termina Jesús este relato también de una forma muy interesante, porque le dice, mire, les voy a hacer un cuento, les voy a hacer una historia, ¿no? Que es una parábola. Había un hombre que tenía una finca, y como en aquellos tiempos tú podías tener una finca, te iba y dejaba gente a cargo, era un viñedo, pero en medio del viñedo había plantado una higuera. Los viñedos son para producir uva, de la cual se prepara el vino, y las higueras son para producir higo. Y es una cosecha diversificada, ¿no? Tú puedes ser como aquí, que uno siembra café, siembra guineos y plátanos para que le den la sombra al café. Pues allí sembraban para las uvas y también higueros que crecen altos y pueden dar protección a la uva. Pues entonces el dueño de la finca decide ir a la finca, pero no para buscar vino o buscar las uvas, sino porque se acordó que allí había un higuero y decidió y sintió deseo de comerse un higo. Como cuando a nosotros nos da deseo de ir a comprar, de comernos una pana, eso uno va a buscar la pana, o llama a alguien, mira, tú dame par de pana. Bueno, el asunto es que cuando llega, va al higuero y descubre que no tiene higo. Y si no tiene higo, entonces sería que el capataz se los comió. Y dice, no, es que no ha parido, no ha dado higo. Entonces se molesta porque quería comer higo y le dice al capataz, mira, córtala, porque hace 3 años estoy viniendo aquí a buscar higo y no ha producido higo. Yo no sé si alguien sabe cuánto se tarda después de ser plantado una higuera, cuánto hay que esperar para comerse un higo. Pero él había ido por 3 años corrido y no, mira, quítala porque tras que no está dando cosecho, está ocupando un espacio en la tierra que lo puede aprovechar para otra cosa. El viñador, o sea, el capataz, el que está a cargo de la finca, le dice, no la corte, dame una oportunidad, déjame cavarle, hacer una zanja a su alrededor, déjame abonarla y dame un año más para ver si produce. Os digo, decía Jesús, que si no se arrepienten, realmente todos van a perecer. Déjame que cabe alrededor de ella, la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Cómo empatamos esa parábola con el relato de la gente inocente que murió? Pues mira, sencillo. Jesús lo que está planteando, la vida es como el higuero. Tú eres sembrado. Y la esperanza es que tú des fruto. Porque cuando uno siembra, bueno, en estos últimos días nosotros estamos que saltamos en una pierna. ¿Por qué? Porque se sembró yuca y ya comimos yuca en el patio de mi casa. Sembramos plátano y ya bueno, ayer hicimos una mofongada con los plátanos que produjo el patio. Tenemos cilantrillo, tenemos orégano
orégano brujo, orégano regular, tenemos lo otro, brócoli, sembramos, que está germinando, sembramos un palo de aguacate, ¿verdad? Pero de lo que hemos comido ya, hemos comido tomate, hemos comido, bueno, y realmente ese fruto nos da la esperanza y la idea de seguir haciendo hasta cebolla. Sembramos una cebolla y se da en el patio de la casa. Calabaza, el vecino me tiró una semilla, se dieron, salió una calabaza hermosa, yo la dividí, le di la mitad a él y nos comimos la mitad nosotros. ¿Cómo empatas esto? Pues mira, es que Jesús le está diciendo a esta gente que vinieron con las malas noticias, ¿verdad? Le dice, mira, lo interesante es, no es la mala noticia o culpar a la gente que si son pecadores y que porque son pecadores les pasan las cosas. No, aquí lo importante es que tú fuiste sembrado, tú has tenido la oportunidad de vivir, pero es para dar fruto. Somos como la higuera, fuimos sembrados. Y Dios espera que nosotros demos fruto, que nos afirmemos en la vida. Bueno, terminamos esta reflexión de la mañana, ¿verdad? Ante tanta mala noticia que hay en el mundo. Y si no queremos irnos tan lejos aquí en Puerto Rico, ante tanta mala noticia, ¿cómo contrarrestar las malas noticias? Haciendo un llamado a que vivamos. Vivir la vida, se vive una sola vez. No andemos con prisa, no andemos en enemistades, no andemos en controversia, no andemos aspirando a hacernos más ricos o tratando de adquirir poder y prestigio en medio del mundo, sino vivamos la vida, porque es la oportunidad que Dios nos ha dado, es la oportunidad de que hemos sido sembrados para dar fruto. ¿Y cuáles son los frutos que Dios espera de nosotros? El amor, la solidaridad, el compromiso. Y fíjense que hemos sido sembrados por Dios para vivir, y el abono que Dios utiliza es el amor, compañeros y compañeras a nuestra vida. En los momentos de nuestra soledad, Dios acerca a una persona para que nos acompañe. Esos son los abonos. Las satisfacciones de terminar una carrera, la satisfacción de recibir unas notas después de un semestre cuesta arriba y ver que tengo un buen promedio. Esos abonos que Dios nos da, el abrazo de un nieto, el abrazo de una compañera, de un compañero, la visita en los momentos de soledad de alguien. Esos son los abonos que Dios utiliza para que nosotros podamos dar fruto hacia otro. Así que en esta historia de Cuaresma, en los cuentos cuaresmales como yo llamo, la invitación es a que nos afirmemos en la vida, que disfrutemos cada momento de la vida. Yo, desde que Dios me ayudó a superar mi enfermedad, desde el momento que Dios le permitió a mi nieta superar su enfermedad, cada día es un regalo de Dios. Cada día que yo vivo es un regalo de Dios. Por eso yo no lo voy a desaprovechar. Por eso me disfruto ir a un mandado, ir a buscar la leche, el pan, moverme aquí. Ahora, eso sí, voy a mi ritmo, ¿verdad? No, dice, muchacho, contigo se puede mandar a buscar la muerte. Pues sí, porque yo no tengo prisa. Yo estoy viviendo la vida. Invitamos a ustedes a que vivan la vida cada momento. Saliste de la iglesia, mire, váyase por allá a comer, a disfrutar. Estoy siguiendo los ejemplos de Cuquito y Rosa, ¿verdad? Disfrutar cada momento, cada instante de nuestra vida. Eso es sumamente importante. Las noticias, mira pues, hay gente que vive de noticia en noticia, ¿no? Yo le digo esta mañana que vivamos de vida en vida, que celebremos todo. Celebremos todo.
Por eso Jesús le dice a aquella gente, ¿ustedes creen que son mejores que estos que han sufrido? ¿Usted cree que les pasó lo que les pasó porque eran pecadores? No, les pasó eso porque estaban viviendo y todos nos vamos a morir. Pero los que estamos vivos, recordémonos, hemos sido llamados para dar frutos y frutos del Espíritu de Dios. Oramos. Buen Dios y Señor nuestro, en tu presencia estamos en esta mañana. Gracias, Señor, por la vida. Las malas noticias podemos transformarlas a través de las buenas noticias del Evangelio, que es disfrutar de la vida en la presencia misma y soberana del Dios Altísimo. La invitación en esta historia de Cuaresma es a que nos afirmemos en la vida, que amemos, que compartamos nuestro tiempo con aquellos que están cerca a nosotros y que compartamos los frutos que a través de tu misericordia son obsequiados a nuestra vida. No nos quedemos con ellos, compartamos con los demás. Por Jesús, que es pura vida, oramos. Amén. Ahora nos vamos preparando para la Santa Cena. Y lo que el pastor baja y los presbíteros van a ayudar. Pues en su casa usted busque un juguito, un pedacito de pan, una galleta, para que pueda tener la comunión con nosotros. Nuestra iglesia enseña que por lo menos una vez al mes hagamos esta ceremonia, la Santa Cena de la Eucaristía, que es la ocasión que tenemos para conmemorar, para celebrar, para recordar, para agradecer el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y la transformación para el entendimiento de la iglesia cristiana de la celebración de la Pascua tradicional judía a ser la Pascua cristiana, ¿no? Donde el sacrificio en vez de un cordero es Cristo Jesús que ofrendó su vida por cada uno de nosotros, y la copa no es otra cosa que la muestra de su sangre que fue derramada para nuestra redención. Y la Iglesia Presbiteriana hace una invitación a todos y todos aquellos que de alguna manera han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Algunos agregan que tiene que ser bautizado, pero yo creo que es una cuestión de conciencia. Todo aquel que haya aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador puede participar de estos elementos. No tienes que ser presbiteriano, no tienes que ser miembro de esta iglesia, sino hombres y mujeres que vivan una vida en Cristo Jesús, afirmando que Cristo es el Señor y Salvador, pueden participar de estos elementos. Los ancianos, Manuel, nos pasan por aquí para repartir los elementos. Allá en su casa usted tómelo, aguarde unos momentos para beber. Vamos a hacer una pequeña oración por el pan y por la copa por nuestros hermanos ancianos. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, ante tu presencia, las gracias te damos, Señor. Sé tu Padre Celestial, aquel que encendió en la cruz, siga siendo, Señor, en esta mesa representado. En memoria de ti, Señor, gracias te damos por el pan que representa tu cuerpo, el cuerpo que fue dado en la cruz por cada uno de nosotros y por la humanidad. Amén. Señor, te suplicamos que bendigas este vino que representa tu sangre. Permite que en la medida que nosotros lo ingeramos, renovemos nuestra vida, nuestro compromiso contigo, de tal manera que salgamos con alegría a compartir tu gracia con aquellos que la desconocen. Por Jesús te lo suplicamos. Amén. Pueden repartir los elementos acá a la congregación, allá en sus casas,
usted tome lo que ha conseguido a mano, el pan, galletas, algo para beber, agua, jugo de uva, lo que tenga a su alcance, y espérenos para hacerlo todos juntos, porque somos un solo cuerpo en el Señor. Encontramos que es el momento para celebrar la acción redentora de Cristo el Señor, ejercida en favor de nuestra vida. Este es el cuerpo de Cristo partido por nosotros y la copa de la nueva alianza. Porque este es el cuerpo de Cristo y la copa de la nueva alianza. El apóstol Pablo, uno de los fervientes expositores que anunció a la iglesia esta práctica de la Santa Cena, el apóstol Pablo motivó a las congregaciones a que celebraran. Estamos hablando de sobre 2000 y pico de años atrás. El apóstol Pablo reconoció como un aspecto litúrgico en la vida de la iglesia esto que se llama la celebración, con algunas modificaciones. Nosotros, a través de todos estos años, hemos seguido haciendo lo mismo. Y hay una carta, que es la carta a los Corintios, donde Pablo se toma la iniciativa de explicar qué es esto que estamos haciendo. Y dice en 1 Corintios 11, el apóstol Pablo le escribe a todas las iglesias, particularmente a los Corintios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Participemos pues del cuerpo del Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nosotros, la iglesia de este tiempo, no solamente anunciamos su muerte, sino que anunciamos y proclamamos su resurrección. Participemos de la copa del Señor. Oramos. Gracias te doy, oh Dios, por la oportunidad de compartir estos elementos de vida, porque esto es una invitación a vivir dignamente y plenamente en ti, recordando el sacrificio enorme que hiciste por traernos a esta mesa y de alguna manera ofrecernos la garantía de poder adquirir la vida eterna. Hoy ciertamente nosotros ministramos en este lugar
Pero la Escritura nos dice que al final de los tiempos, cuando tú regreses nuevamente, allí no harán falta ni pastores ni pastoras, ni rabinos ni nadie, sino que tú mismo serás el que ministres en una mesa. Y frente a esa mesa habrá un convite, una invitación para que de todos los lugares y confines del mundo acudan a ese lugar. Y allí tú celebrarás en vivo con tu pueblo, con los que te hayan reconocido como Señor y Salvador, por los cuales tú moriste y salvaste. A esto se le llama el banquete mesiánico, y allí celebraremos. Mientras tanto eso ocurra, nosotros aquí en la humildad de esta congregación y de otras congregaciones lo seguiremos celebrando y manifestando. Ahora pues te doy gracias por lo que allá desde sus casas se han unido a nosotros aquí en la congregación para esta celebración litúrgica. Permite que esta época de Cuaresma sea la oportunidad de recabimiento espiritual, de sacrificio, de penitencia, para acompañarte en la jornada de la Semana Santa, la Semana Mayor, y despertar en un nuevo amanecer de la resurrección. Afirmémonos en la vida con Jesús. Por Él y en Él oramos. Amén. Amén. Muchas gracias. Escuchemos renuévame, Señor, el cántico de comunión. Amén. Tengamos ahora el ofertorio. Para las 4 iglesias de este culto unido pueden depositar sus ofrendas en los platillos al lado de la mesa de comunión. Al público que nos sigue por internet, les agradecemos que envíen sus ofrendas solamente por cheque a nombre de la Iglesia Presbiteriana Buen Pastor,
indicando el nombre de la iglesia a la que deseen ofrendar, a la dirección que está en la pantalla. Apartado 157, Maricao, Puerto Rico, 00606. Cantemos, demos gracias al Señor. Vamos a tener ahora las intersecciones, la cadena de intersecciones. Vamos a orar por las necesidades de quienes están aquí presentes, por las personas que nos siguen por internet. Continuamos orando para que el mundo cese en el hambre, las guerras, el genocidio en Gaza, porque haya misericordia para los gobernantes indignos que expresan su odio racista en contra de las migraciones humanas, por la diversidad y el medio ambiente, por la búsqueda de justicia y paz en todo el mundo. ¿Hay alguna otra petición? Por Bernardo Rodríguez, amigo nuestro. Y le vamos a pedir en estos momentos, va a haber un pequeño cambio, le vamos a pedir al presbítero Manuel Vázquez que haga esta oración de intercesión. También pedimos oración por la familia de la reverenda Danielí, pastora del Presbiterio del Noroeste, que ellos son originales de la primera iglesia presbiteriana de Aguadilla, que su mamá falleció. También por la familia de quien en vida fue Miriam Román, compañera de estudio de nosotros, y muchos otros hermanos que están en estos procesos de luto, de familia, y por la familia de Iris Rivera, particularmente por su papá, mi hermano amantísimo Milton Rivera Rodríguez, y por muchos tantos, ¿no? La vida es oración compartiendo con los demás. Señor, agradecemos que tú conoces nuestras alegrías, pero tú conoces también nuestros sufrimientos. Te suplicamos que en esta hora nos visites, alivies nuestro sufrimiento, nos consueles, de tal manera que nosotros entendamos que tú continúas con nosotros, que tú nos ayudas para que nosotros nos proyectemos hacia tu gracia redentora y entendiendo tu cuidado y tu amor para con nosotros, lo compartamos con aquellos que sufren, con aquellos que no te conocen, con aquellos que viven sin fe y sin esperanza, porque a fin de cuentas a eso hemos sido llamados. Por Jesús te lo suplicamos. Amén. Los programas semanales de nuestras iglesias tenemos los martes a las 9 de la mañana, estudio bíblico y oración en la primera iglesia presbiteriana en Añasco.
Y a las 10 de la mañana, martes también, estudio bíblico y oración en Portachel y en San Germán. A las 4 de la tarde, martes también, servicio de oración en la Iglesia Presbiteriana del Buen Pastor en Maricao. Y los miércoles a las 10 de la mañana, estudio bíblico y oración en la tercera Iglesia Presbiteriana aquí en Balboa, Mayagüez. Están todos invitados. Sí. Ahora vamos a felicitar a las personas que cumplieron año de vida o aniversario esta semana. En particular, a la hermana Rosa Iris Soto Padilla, miembro de su iglesia. Y a la presbítera Hilda Ortiz Rodríguez del Buen Pastor en Maricao también. Y le vamos a cantar a qué más. A mi hijo que no ha cumplido, pero cumple mañana. Así que muchas felicidades. Pues le vamos a cantar feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, deseamos para ti, que Dios omnipotente te pueda bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Te deseamos felicidades, te deseamos felicidades. Pues cumpliendo un año más y creciendo siempre más, te deseamos felicidades. A Dios le damos gracias que con su amor sin par, así de un año hermoso te concedió llegar. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Amén. Ahora tengamos la bendición con el pastor José y luego para finalizar nos vamos a despedir hasta el próximo domingo escuchando a la cantautora española Salomé Arrizibita en el canto La Higuera Seca. Oramos. No sé cuándo regresan Ángel y Sonia. Viernes. Por el favor de Dios, viernes. Ok, así que creo que esta semana regresan nuestros hermanos. Así que Viernes oramos, placentero y feliz. orar por ellos, ¿verdad? Y su misión familiar y yo no sé cuánto hacía que ellos no se daban un viajecito, así que les hacía falta los dos. Así que los saludamos, si nos están viendo allá donde estén, los queremos un montón, los echamos de menos. Y ha sobrado pan los domingos, porque Ángel no está, así que comemos mucho pan. Pero nada, y café, así que los esperamos a ambos. También a Nidia y Salvador, que no los vimos hoy. Iván y su esposa. Ivonne. Somos de menos, son hermanos acá de la congregación. Así que tenemos la oración. Gracias a Dios porque en este día culminamos esta actividad reconociendo tu grandeza, porque tu amor que nos impacta a todos nosotros nos hace hombres y mujeres verdaderamente felices, libres en el quehacer. Gracias, Señor, porque apreciamos la vida, lo que nos ocurre, positivo o no tan positivo, porque siempre contamos con tu presencia. Todas las cosas ocurren para bien nuestro, en nuestro pensamiento, conforme a lo que Pablo le escribía a los romanos. Ahora pues, despídenos, no de tu presencia, sino de esta solemne reunión, que vayamos en paz, compartiendo los frutos que tú nos has dado, de amor, de solidaridad. Esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el cántico La Higuera Seca.
Con su comida mi corazón y pudo ver en su raíz todo el dolor, porque supiste comprender mi sed de amor, mi sed de amor. Cuando tu sombra con mi sombra se encontró y tu caricia iluminó todo mi ser y abrió mi alma.